Hola, si aún te quedan dudas de la Renta Ciudadana 2024, les voy a compartir un en vivo que hizo un enlace municipal de la ciudad Neiva Huila con la información de esa resolución que les hemos estado explicando para que quiten sus dudas y dejen sus comentarios, dada oficialmente por un enlace municipal del programa. Presten atención. Hola, hola para todos quienes nos están viendo en este Facebook Live del programa Renta Ciudadana de Prosperidad Social. El día de hoy les quiero, hacer un breve resumen acerca de la resolución 79 del 15 de enero del año 2024. Este resumen va a incluir la forma como se va a manejar el programa Renta Ciudadana en todo el país. Bueno, inicio mencionándoles cuál va a ser la focalización, de qué manera se va a identificar a la población que se va a beneficiar de este importante programa. Lo primero, tener en cuenta que se van a beneficiar aquellos hogares quienes en el Sisben, o sea, es decir, que se hayan hecho sisbenizar, entonces tienen que empezar por ahí. Si quieres recibir algún subsidio del gobierno nacional, lo primero que debes hacer es hacerte sisbenizar. De acuerdo con ello, se va a definir una categoría y esta categoría es la que vas a tener en cuenta si probablemente puedes recibir el beneficio de renta ciudadana o si no lo vas a poder recibir. Entonces debes tener en cuenta esto. Primero debes hacerte sisbenizar. Ellos van a hacer también cruces de bases de datos con dos registros muy importantes. El registro universal de ingresos, que este registro va a tener en cuenta los ingresos que cada ciudadano ha tenido, a lo largo de un tiempo, y de acuerdo con ello se va a identificar los hogares vulnerables. También vamos a identificar el registro social de hogares. Ellos van a identificar el registro social de hogares. ¿Qué va a contener? Va a contener los cruces de bases de datos y van a tener las bases de datos de información de todas las respectivas entidades permítame un momentico, como por ejemplo, ¿cuáles son? El Ministerio de Educación Nacional, ya ustedes saben que sus hijos tienen que estar estudiando, el Ministerio del Interior, para con las comunidades indígenas. Acá resalto también que las comunidades indígenas no están obligadas a tener Sisben, por lo tanto, para ser focalizados deben tener actualizada la información en el Ministerio de Educación con los registros censales. ¿Quién es el que debe realizar esta actualización? Directamente los gobernadores son los que pasan la información de los registros censales en la plataforma del Ministerio del Interior. También se va a tener en cuenta el Ministerio de Salud. Recuerden que también tienen que llevar a sus hijos a los respectivos controles de atención integral en salud. Se va a tener en cuenta información que reposa en el Ministerio de Justicia y Derecho. También la información que registra en la unidad de víctimas. Recordemos también acá, les quiero hacer un paréntesis, el hecho de que sean víctimas del conflicto armado no necesariamente quiere decir que sean personas vulnerables, porque muchos de ellos ya han mejorado sus condiciones financieras. Por lo tanto, para que sean, categorizados dentro de un nivel de vulnerabilidad, tienen que tener Sisben. Esta información yo la he venido dando desde diferentes medios de comunicación desde el año 2020 y es muy importante, estimada comunidad, que quienes están, tienen el registro de que son víctimas del conflicto armado, para que sean consideradas familias vulnerables, deben sí o sí tener también el Sisben. Bueno, entonces eso también es muy importante que lo tengan en cuenta, que el hecho que tengan el registro de la unidad de víctimas no quiere decir que vayan a ser focalizados en estos programas del gobierno nacional. También se va a tener en cuenta la unidad para gestión del riesgo, información que esté en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Recordemos que los menores que han sido vulnerados sus derechos, pues estos cruces de bases de datos también los van a tener en cuenta para suspender o inactivar una familia y que no le vayan a pagar. Entonces, para que ustedes también pues estén informados sobre esto, información que reposa en el Departamento Nacional de Planeación, en la registraduría y en demás entidades públicas, pues ya del gobierno nacional, es decir, de Colombia. Bueno, esto como para que tengan en cuenta quiénes son o de qué manera se va a focalizar la población para recibir del programa Renta Ciudadana. Ahora, voy a informar al respecto de unas fases que van a tener en cuenta para poder beneficiar a la población. Ellos van a tener 4 fases muy importantes que se van a tener en cuenta. La primera fase se llama valoración del cuidado.
Esta primera fase va a incluir a la población, digamos, muy cercano, es muy cercano, digamos, los pagos que se van a realizar en la primera fase. Esta primera fase se calcula que puede ser entre ahora el mes de febrero hasta más o menos en junio, a mediados de junio, ya podemos tener, digamos, la población que se va a beneficiar de renta ciudadana en la primera fase que se va a denominar valoración del cuidado. La valoración del cuidado va a incluir los hogares que, ténganlo en cuenta por favor ahora, familias que tengan en su ficha del Sisbén. Recuerden que todo va a ser considerado, va a tener en cuenta es lo que se diga en el Sisbén, ¿sí? La información que ustedes tienen en el Sisbén. Esa información es la que nos van a trasladar a nosotros en el sistema del programa Renta Ciudadana. Entonces, ¿qué se va a tener en cuenta? Como ya les había dicho, entonces, en el Sisbén deben tener la categoría A. Que tengo B1, ya no vas a poder ser incluido dentro de esta primera fase. Que ahora yo tenía categoría A y resulta que ahora en diciembre me subió a categoría C. Ya no vas a ser, digamos, considerado, digamos, como apto para estar dentro de esta primera fase. Es importante que lo tengan en cuenta porque de acuerdo con ello es que van a salir los listados para beneficiar a los hogares. Entonces, la valoración del cuidado va a tener en cuenta, primero, categoría A del Sisbén. Si tú tienes categoría A del Sisbén, entonces debes identificar si tienes estas otras, digamos, puntos que van a ser considerados. Lo segundo, en la ficha del Sisbén debe estar un solo miembro digamos, paterno o materno, ¿sí? Entonces eso se llama una familia monoparental, lo que quiere decir que debe estar o solo la mamá o solo el papá, y siempre se le va a dar prioridad a las mamás que están allí dentro de la ficha del Sisbén. Entonces, en este caso, si cumples con esta segunda categoría, pues vas a ser incluido dentro del primer listado, valoración del cuidado, del programa Renta Ciudadana. Y el último dato muy importante, deben tener hijos menores de 6 años dentro del núcleo para que puedan beneficiarse de esta primera fase del programa Renta Ciudadana. Bueno, entonces estamos pendientes que nos digan cuándo vienen las fechas de los pagos para poderles informar a ustedes y poder hacer público el listado de quiénes son los beneficiarios de esta primera fase. Entonces vuelvo y les digo, primera fase, categoría del Sisbén, tener hijos menores de 6 años y que en la ficha del Sisbén haya figura monoparental, lo que quiere decir que solamente está incluido la mamá o el papá de los menores. Siempre se le va a dar prioridad a las mamás de los niños. Bueno, la segunda fase se va a denominar Colombia sin hambre. Colombia sin hambre va a incluir hogares, de nuevo volvemos con la categoría A del Sisbén, deben también, se va a considerar hogares biparentales, es decir, que tengan tanto la mamá como el papá, y ya en este caso se va a incluir quienes tienen hijos menores de 18 años. Entonces, si tu hijo o tu hija menor, el más chiquitico, tiene 7 años, ya no te vas a poder, no vas a salir focalizado dentro de la primera fase de valoración del cuidado, y vas a estar incluido dentro de la segunda fase que se llama Colombia sin hambre. ¿Listo? Entonces es importante que por favor tengan en cuenta esto. Si ya tu hijo tiene los 7 años, tienes categoría A en el Sisbén y eres madre soltera, vas a tener, digamos, la posibilidad de que quedes dentro de la segunda fase. Bueno, para que, por favor, digamos que tengan en cuenta que en la primera fase o los primeros pagos que se van a realizar es para quienes tienen hijos menores de 6 años. Bueno, y pues obviamente deben tener figura monoparental. Ya en la segunda fase ya sí va a tener en cuenta biparentales, y esta fase, para que por favor, digamos, no nos vayamos y digamos a angustiar o que se vengan acá a las oficinas a preguntar al respecto de esto, pues ya están informados, posiblemente vaya a ser tenido en cuenta después de mitad de año. Porque recuerden que en estos momentos está en estructuración la primera fase, que es la valoración del cuidado. La tercera fase, para que lo tengan en cuenta, estimada comunidad, se va a denominar fortalecimiento de capacidades. Esta tercera fase ya va a incluir categoría B en el Sisbén.
La categoría B en el SISBEN se va a tener en cuenta siempre y cuando tengan algún miembro del hogar en condición de discapacidad. No nos han mencionado todavía si realmente debe ser un menor de 18 años quien esté en condición de discapacidad o puede haber o que sea algún otro miembro que esté incluido dentro de la ficha del SISBEN. Ahora bien, para las comunidades indígenas, también vienen estas dos fases, van a ser tenidas en cuenta. La primera, valoración del cuidado, entonces son comunidades indígenas que dentro de los registros censales tengan hijos menores de 6 años. Y la segunda fase, que se llama Colombia sin hambre, pues ya van a tener en cuenta aquellos hogares quienes tienen en el registro censal de las comunidades indígenas que tengan hijos menores de 18 años. Bueno, les he tratado, digamos, de explicar de la manera más clara para que, por favor, digamos, vislumbren cómo es que se va a manejar el programa de ahora en adelante. La cuarta fase, importante también, y pues también me parece muy interesante, se llama atención de emergencias. Esta fase va a ser tenida en cuenta para cuando haya algún tipo de crisis o emergencias, ya sean sociales, ya sean medioambientales o económicas, y de acuerdo con ello, pues estas crisis van a ser atendidas por no más de un año a aquellos hogares que no estén recibiendo ningún tipo de beneficio. En este caso, pues están mencionando dentro de la resolución hogares que no estén recibiendo de Jóvenes en Paz, del programa Jóvenes en Paz, y que no estén recibiendo del programa Renta Ciudadana. Bueno, entonces esas ya son las fases. La atención de emergencias también la están estructurando, la están organizando, y ya cuando tengamos mayor información al respecto de esto, les estaré informando de cómo es que se va a manejar estas fases del programa Renta Ciudadana. Ahora, ya teniendo en cuenta esto, les voy a ahondar sobre la primera fase de cómo es que se va a venir manejando la valoración del cuidado. Cuando ya el hogar haya salido beneficiado, que ustedes se enteren que han salido beneficiados, recuerden que estos son normas que no se van a regir solamente en el municipio de Neiva, esto va a ser en todo el país. Por lo tanto, si usted pertenece a otro municipio y usted resulta ser focalizado, deberá tener en cuenta lo siguiente: cuando empiece a recibir el beneficio, usted debe acercarse donde está el enlace municipal de su municipio para firmar un acta de compromiso. Si no se acerca a firmar ese acta de compromiso dentro de los primeros 90 días, posiblemente vayas a hacer o te vayan a inactivar en el programa hasta que lo hagas. No sabemos si de una vez va a quedar inactivo o si de una vez va a ser retirado y se le va a dar prioridad a otro hogar. Por lo tanto, lo ideal es que cuando comience a recibir el beneficio de este programa de Renta Ciudadana, debe acercarse donde está el enlace municipal o el líder del programa Familias en Acción o la líder del programa Familias en Acción para que firme un acta de compromiso. Este acta de compromiso posiblemente nosotros debamos subirlo en el sistema como estilo novedad para que ustedes queden ya, digamos, totalmente registrados en el programa y que ustedes en ese acta de compromiso se comprometan a que no solamente van a cobrar el beneficio del programa Renta Ciudadana, sino que van a cumplir con unas condiciones para que puedan continuar recibiendo el dinero, el recurso del programa Renta Ciudadana. Bueno, ahora bien, el otro punto importante también tener en cuenta es que las corresponsabilidades. Cuando ya inicies a recibir de la valoración del cuidado, recordemos que es para los hogares que tienen categoría A en el SISBEN, hogares en el que tengan hijos menores de 6 años y hogares monoparentales, es decir, que solamente esté la mamá o el papá del menor. También se va a incluir personas en condición de discapacidad que digamos que no tengan la capacidad de autocuidarse, sino que dependan del cuidado de otra persona para poder sobrevivir, ¿sí? Entonces, estos hogares también van a ser tenidos en cuenta en la valoración del cuidado. Entonces, ¿cuáles son las corresponsabilidades que usted o que tú tienes cuando ya comiences a recibir del programa Renta Ciudadana? Lo primero es que durante los 3 primeros meses tú debes garantizar que tanto tú como tus hijos estén recibiendo atención médica de una EPS, ¿sí? Entonces deben garantizar eso. Lo primero, en los 3 meses.
Después, a los 6 meses, ya teniendo la asistencia a una EPS, que ya estén registrados en una EPS, deben asistir por lo menos en los primeros 6 meses de haber empezado a recibir del programa Renta Ciudadana, deben garantizar que su hijo lo hayan llevado a algún tipo de control médico. Entonces, recordemos que ustedes deben llevar a sus hijos a los controles de atención integral en salud. En algunas ocasiones nos hemos encontrado con que en el programa Renta Ciudadana, cuando se les menciona que no cumplieron, que no les pagaron porque la entidad de salud no reportó cumplimiento, algunos de estos papitos o mamitas nos han manifestado que solicitaron una cita médica, simplemente una cita médica con un médico general y pues llevaron al menor para que le hicieran un chequeo general. Entonces, en este caso, lo que está solicitando Prosperidad Social es que debieron haber llevado a sus hijos, por lo menos, como mínimo, a un control. Bueno, entonces, para que por favor, cuando ustedes comiencen a recibir del programa Renta Ciudadana para evitar que su hogar quede inactivo, deben cumplir con estos compromisos. Bueno, y en el 8º mes, o en el 8º ciclo de pago, deben garantizar que ya tenga completo el esquema de vacunación de acuerdo con el tiempo de nacido de su hijo. Es decir, completar el esquema de vacunación por si tiene 6 meses, entonces que completen el esquema de vacunación de cuáles son las vacunas que debieron haber tenido a los 6 meses su niño, su bebé, o a los 2 años. Entonces, ¿cuál es el esquema de vacunación que a los 2 años debe tener completo su hijo? Debe garantizar que el esquema de vacunación esté completo al 8º ciclo de pago. Bueno, a su vez, los niños que son mayores de 5 años debieron haberlo ya registrado en una entidad educativa, ya sea en jardín, prejardín, para que pueda iniciar su ciclo, digamos, educativo ya en una institución como tal. Entonces es importante, estimada comunidad, que si sus hijos son mayores de 5 años, deben tenerlos estudiando, deben estar estudiando para que puedan continuar recibiendo el beneficio de Renta Ciudadana. Ahora, la periodicidad, es decir, cada cuánto se va a pagar. La resolución es muy clara y allí mencionan que se va a abonar cada 45 días. Este abono va a contener el monto, pues es importante también mencionarlo, de acuerdo con cada territorio, de acuerdo con la situación del territorio nacional. Este dinero se va a definir desde Prosperidad Social, todavía no sabemos el monto, pero lo máximo que un hogar va a poder recibir cada 45 días es de 500,000 pesos. Se van a realizar 8 pagos en el año de cada 45 días. Un monto máximo de 500,000 pesos, pero no nos han dicho todavía si, por ejemplo, un municipio es más vulnerable que otro o está en más riesgo un municipio que otro. En este caso, de acuerdo con ello, van a definir el monto total que podrá recibir una mamita beneficiada del programa Renta Ciudadana de acuerdo al municipio donde esté viviendo. En este caso, pues tenemos que esperar también a directrices del gobierno nacional para ver cuál es el monto que se va a establecer en el municipio de Neiva o en el municipio donde ustedes están residiendo o donde tienen ustedes su ficha del Sisbén. También mencionan el tema del monto, es que los hogares que están recibiendo el programa de devolución del IVA no van a dejar de recibir este programa, sin embargo, van a unir el monto que recibiría de Renta Ciudadana con el monto que recibirían del programa de devolución del IVA y la sumatoria de esto debe dar al monto que se ha definido por parte del gobierno nacional para pagarle a cada hogar en ese municipio. Entonces, para que por favor también tengamos en cuenta esto, porque algunos dirán, es que yo recibí de Renta Ciudadana menos que esta familia, pero debes también considerar que si estás recibiendo el programa de devolución del IVA, al sumar estos dos valores vas a obtener el monto total de lo que se te va a pagar en el municipio. Bueno, me va a tocar volver a realizar, continuar realizando este Facebook Live en otro momento porque mi celular se va a descargar. Entonces, creería que el día de mañana vuelvo de nuevo a realizar este Facebook Live, por lo que vuelvo y les menciono, se me va a descargar el celular. Entonces, me voy despidiendo, chao.